Bueno, continuamos. Nuestro segundo módulo, estamos en soporte vital avanzado en urgencias. Nos habíamos quedado sobre los puntos de punción para la obtención de nuestra muestra de sangre arterial, ¿sí? Braquial, radial y último femoral, ¿sí? Último femoral, y si es que logramos la obtención de nuestra muestra arterial femoral, hacer presión por lo menos 10 minutos, ¿sí? Muy importante también, y vamos a hablarlo sobre la manera de cómo preparar la jeringa para la obtención de la muestra. Normalmente solemos utilizar una jeringa de 3, una jeringa de 5 cc como máximo, ¿verdad? Hay algunos que utilizan una jeringa de 10 de repente para cuando tienen una cantidad de muestras también de laboratorio como hemograma, crasis o química, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya obtiene de una sola vez la muestra para no punzarle 2 veces al paciente, ¿verdad? Pero todo eso, por supuesto, va relacionado al estado clínico de mi paciente. Pero lo que normalmente solemos utilizar es de 3 o de 5 cc. Hay algunos que utilizan de 1 cc, pero bueno, eso ya es a criterio de cada uno. Pero la manera como tenemos que preparar la jeringa, ¿verdad? Tenemos que hacerle previamente un baño de heparina, ¿sí? Heparina de bajo peso molecular, que es el frasquito que viene, ¿verdad? Donde viene la heparina. Preparamos, punzamos, ¿verdad? Y aspiramos, llenamos más o menos hasta la mitad de heparina nuestra jeringa y posteriormente volvemos a introducir todo el resto de esa heparina y dejamos más o menos unas pequeñas gotitas dentro de la jeringa para poder luego punzarle a nuestro paciente. Una vez que terminamos el baño heparinizado, lo que debemos de hacer antes de punzarle a nuestro paciente es cambiar nuestra jeringa, nuestra aguja, es cambiar nuestra aguja. No debemos de utilizar la misma aguja con la cual punzamos el frasco de la heparina. ¿Por qué? Uno, por las posibles contaminaciones, y otro, porque de alguna de otra manera esa aguja ya perdió su filo. Entonces, para que nuestra punción sea perfecta, debemos de utilizar una aguja que no haya sido utilizada aún, para que así su filo sea o esté en óptimas condiciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cambiar siempre la aguja de nuestra jeringa antes de punzar, posterior al baño heparinizado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué sigue? Hablemos sobre los valores de los gases arteriales, ¿sí? Una vez que obtenemos nuestro resultado de nuestra gasometría arterial, dentro de ellos vienen una serie de resultados de gases arteriales, en los cuales, por ejemplo, encontramos la PO2, ¿verdad? Que es la presión de oxígeno, encontramos la PCO2, que es, ¿verdad?, la presión del dióxido de carbono, encontramos el pH, que vamos a estar hablando de ello, ¿verdad? Encontramos el valor de la saturación de oxígeno y encontramos el valor del bicarbonato de sodio, ¿verdad? Son los elementos que vienen impresos dentro de la hoja de resultados, la cual nosotros, repito, como personal del área de enfermería, tenemos que estar en condiciones de poder interpretar esos resultados. Dentro de la hoja o del material, mejor dicho, que yo les había enviado, está ahí cuáles son los valores de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero vamos a mencionarlo de todos modos. Ustedes pueden ir siguiéndome como les había dicho con ese material. La presión o la PO2, sus valores van entre 75 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? La PCO2, los valores van entre 38 y 42 milímetros de mercurio. La pH va de 7.35 a 7.45, ¿sí? La saturación en sangre va de 90 a 100, ¿verdad? El porcentaje. Y el bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato de sodio va de 22 a 28 milímetros de mercurio, ¿verdad? Esos son los valores en rango de cada uno de los gases arteriales que nosotros vamos a interpretarlos para poder determinar el resultado de nuestra gasometría.
¿sí? Bueno, como primera medida, lo que nosotros debemos determinar, lo primero que nosotros debemos determinar cuando tenemos en nuestra mano un resultado de gasometría es saber si estamos frente a una situación de acidosis o estamos frente a una situación de alcalosis, ¿sí? ¿Cuál es el gas que nos va a determinar esa condición? El pH, el potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno o el pH es el que nos va a determinar si estamos ante un resultado acidótico o ante un resultado alcalino. El pH. Si mi pH es menor a 7.35, si mi pH es menor a 7.35 es porque estoy en una situación de acidosis. Si mi pH es superior a 7.45 es porque estoy en una situación de alcalosis. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? 7.35 para abajo, acidosis. 7.45 para arriba, alcalosis. Eso es lo primero que yo tengo que determinar cuando tengo, repito, mi resultado gasométrico, ¿sí? Saber si mi paciente está en una situación de acidosis o si está en una situación de alcalosis. Una vez que yo determino eso, de que si está en acidosis o alcalosis, yo debo de determinar si esa acidosis o esa alcalosis corresponde a una situación metabólica o corresponde a una situación respiratoria, ¿sí? Lo que pasa es que dentro de los componentes de los gases arteriales hay dos sistemas que trabajan en conjunto y sirven o ayudan a poder lograr un pH ideal, ¿sí? ¿Cuál es el pH ideal? Lo que está dentro del rango de 7.35 a 7.45. Ese sería un pH ideal. ¿Cuáles son los sistemas que intervienen para que mi pH sea lo ideal? El sistema respiratorio, los pulmones específicamente, y el sistema urinario, los riñones específicamente, ¿sí? Son los dos elementos que intervienen para que mi pH sea ideal. El pulmón y los riñones, ¿sí? Entonces, por eso justamente dice el material o metabólico. Cuando habla de metabólico se refiere a los riñones y cuando habla de respiratorio se refiere a los pulmones. Bueno, entonces, vamos por parte porque de repente es un poquito complicado, parece, para algunos que por ahí de repente puede ser un tema nuevo, ¿verdad? Entonces, iniciando nuevamente, lo primero que tengo que hacer es saber si estoy frente a una situación de acidosis o a una situación de alcalosis. Para saber si es acidosis, mi valor de pH tiene que ser de 7.35 para abajo. Para saber si es de alcalosis, tiene que ser de 7.45 para arriba. Bueno, yo ya determiné o alcalosis o acidosis, ya determiné. Ahora tengo que determinar si es metabólica o respiratoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que yo voy a determinar? Y ustedes tienen en el material que les envié, ¿verdad? Donde dice las alteraciones primarias. ¿Qué significa? Que vamos a comenzar por la acidosis. La acidosis 7.35 para abajo. Vamos a comenzar por una acidosis metabólica. Cuando hablamos de metabólica, habíamos dicho que tenía una intervención directa en los riñones, ¿sí? Los riñones producen un componente denominado bicarbonato, ¿sí? Los riñones producen un componente químico denominado bicarbonato. ¿Cuál es la función del bicarbonato dentro del organismo? Eliminar el exceso de ácido de los líquidos ácidos que producen los riñones, ¿verdad? Eliminar ese exceso ácido para que exista una estabilidad a nivel de pH. Esa es la función del bicarbonato, eliminar el exceso de ácido, ¿verdad? Entonces, en una situación de acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿sí?
el bicarbonato va a estar disminuido, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? De que va a haber un aumento de la parte ácida, de la producción líquida ácida dentro de los riñones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido, ¿sí? El pH, por supuesto, ya habíamos hablado que va a estar menor a 7.35, y como un valor agregado para poder confirmar de que realmente estoy en presencia de una acidosis metabólica, el otro rango que yo voy a utilizarlo para confirmar mi diagnóstico va a ser la PCO2, ¿sí? El valor de la PCO2 también va a estar disminuido, que habíamos hablado y ustedes lo tienen en su material, va en un rango de 38 a 42 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy ante una situación de acidosis metabólica, mi bicarbonato va a estar disminuido, mi pH va a estar disminuido y mi PCO2 también va a estar disminuido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo estoy en presencia de una acidosis respiratoria, mi rango principal a tener en cuenta va a ser mi PCO2, ¿sí? Mi presión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono en una acidosis respiratoria va a estar aumentado, es decir, va a haber un exceso de dióxido de carbono dentro del sistema circulatorio de esa persona, ¿sí? La pH, por supuesto, también va a estar disminuida porque estamos hablando de una acidosis, y el bicarbonato va a estar aumentado. El bicarbonato va a estar aumentado. Entonces, cuando yo estoy en presencia de una acidosis respiratoria, lo primero que tengo que mirar para confirmar este diagnóstico es mi PCO2, ¿sí? Mi PCO2 va a estar aumentada. Eso es lo que hace en relación a una acidosis, tanto metabólica como respiratoria. Ahora nos vamos a lo que hace a una alcalosis. Habíamos dicho que para poder determinar si estamos en presencia de una alcalosis, mi pH tiene que ser superior a 7.45, ¿sí? Vamos a hablar de una alcalosis metabólica. Cuando hablamos de alcalosis, habíamos dicho de que van a tener participación inmediata los riñones, ¿sí? Por lo tanto, si hablamos de los riñones, lo primero que yo tengo que verificar tienen que ser los valores gasométricos de mi bicarbonato, ¿sí? En una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque significa que los riñones van a producir una gran cantidad de líquido alcalino, el cual va a eliminar por exceso lo ácido de los líquidos del riñón, y va a haber un aumento de la alcalinicidad de los líquidos que se encuentran en los riñones. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Entonces, en una alcalosis metabólica, el bicarbonato se encuentra elevado, ¿sí? La pH, por supuesto, también va a estar elevada, y para confirmar mi diagnóstico, mi PCO2 también va a estar elevado, ¿sí? Eso sucede en una alcalosis metabólica, en donde mi alteración principal, repito, tiene que ser mi bicarbonato, ¿sí? En una alcalosis metabólica, el bicarbonato, digo bien, va a estar elevado. Y por último, tenemos una alcalosis respiratoria, ¿sí? La alteración primaria o principal que yo voy a observar para poder determinar si estoy o no en presencia de una alcalosis respiratoria es mi PCO2, ¿sí? Mi PCO2 va a estar disminuido. En una alcalosis respiratoria, mi PCO2 va a estar disminuido. ¿Qué significa que mi PCO2 esté disminuido? Significa que mi paciente está recibiendo un exceso de aporte de oxígeno, ¿sí? Eso significa. Entonces, para poder corroborar esto, yo voy a seguir mirando. Mi pH, por supuesto, va a estar elevado porque estamos hablando de alcalosis, y mi bicarbonato va a estar disminuido. Con estos tres valores, yo confirmo y corroboro de que mi paciente se encuentra en una situación de alcalosis respiratoria, ¿verdad?
Parece de repente un poquito complicado, ¿verdad? Porque es mucha información en forma abrupta, ¿verdad? Pero vamos a ir hablando, o vamos a ir viendo, mejor dicho, ejemplos para que puedan fijarse mucho más. Y al final del material yo también les dejé algunos gráficos, ¿verdad? Algunas impresiones, algunas fotografías, ¿verdad? Sobre resultados de gasometría para que ustedes puedan ir practicando y así asimilándolo mucho más rápido. Permiso. ¿Estamos? Bueno. Y justamente creo que ahí, en la parte final, en lo último del material que yo les entregué de soporte vital avanzado en urgencias, les dejé 3 fotografías, ¿sí? En donde están enumeradas 1, 2, 3 y son fotografías de resultados de gasometría. Vamos a hacer uno de ellos. Vamos a hacer el número 3. Si quieren, pueden ir buscando mientras tanto. La fotografía está en la última página del material que yo les facilité y tiene el número 3, ¿sí? Dice, vamos por partes, dice pH sangre arterial. Tiene un resultado de 7.170. Espero que todos ya hayan llegado ahí, ¿verdad? Estamos tratando de hacer un poquito de tiempo para que todos puedan observarlo y a la vez ir siguiendo el desarrollo de la clase. Entonces, lo que tenemos ahí en el material es un pH de 7.170. Habíamos dicho que lo primero que tenemos que determinar era si estábamos en presencia de una situación de acidosis o de una situación de alcalosis. 7.35 para abajo, acidosis, 7.45 para arriba, alcalosis. Nuestro resultado es 7.170. Estamos entonces frente a una acidosis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos frente a una acidosis. Ahora vamos a determinar si nuestra acidosis corresponde a una acidosis metabólica o corresponde a una acidosis respiratoria. ¿Sí? Para saber si es metabólica, ¿qué era lo que teníamos que mirar? Nuestro bicarbonato, ¿sí? Para saber si estaba o no estaba en rango. Entonces busquemos el bicarbonato y en la tercera línea dice CO3H, ¿verdad? Que son las siglas del bicarbonato de sodio, ¿verdad? ¿Cuánto es mi valor? 5, ¿sí? ¿Cuánto es el rango de valor de mi bicarbonato de sodio? 22 a 28. Entonces, está por debajo. Bicarbonato por debajo de los valores normales. En una situación de alcalosis me determina una alcalosis metabólica. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, nuestro resultado gasométrico nos indica que mi paciente se encuentra en una situación de acidosis metabólica. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, son pequeños ejercicios que ustedes pueden ir realizando con las fotografías que yo les envié, entonces, para que puedan ir interpretándola. Vamos a hacer uno más para que pueda fijarse mejor. Vamos a hacer el ejemplo número 1, ¿sí? Siempre ahí al final del material que yo les envié. En el ejemplo número 1 dice pH 7.510. ¿Ubicaron? ¿Sí? En el ejemplo número 1, siempre al final del material, pH 7.510. Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que determinar? Si era una situación de acidosis o una situación de alcalosis. En este caso, con una pH de 7.510, estamos en una situación de alcalosis, ¿sí? Entonces, ya determinamos que estamos en una situación de alcalosis. Ahora lo que debemos determinar es si nuestra alcalosis es metabólica o es respiratoria, ¿sí? Vamos nuevamente. ¿Cuál es el siguiente dato que tenemos? Nuestra está en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, HCO-,
STD, ¿sí? Nuestro bicarbonato de sodio. ¿Cuánto es el valor que nos da? Es un valor de 24. Valor de 24, que nuestro bicarbonato de sodio habíamos manejado que está dentro del rango de 22 a 28 milímetros de mercurio. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Todavía no determinamos qué es. Seguimos subiendo. Nuestra PCO2, que está en el segundo punto, es 28. 28. Nuestros valores normales de nuestra PCO2 va de 38 a 42. Está por debajo de los valores normales, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos frente a una situación de alcalosis respiratoria. ¿Se entiende? Y es de esta manera como tenemos que ir jugando con los valores para poder determinar ante qué situación se encuentra nuestro paciente. Quedamos aquí, volvemos en el segundo módulo y continuamos con el desarrollo de nuestra clase. Estamos.